En este mapa conceptual vamos a recurrir a los textos de Sacristán y Descartes. La pedagogía deriva del griego paidos y agein significa conducir y guiar. En la pedagogía es el estudio del hecho educativo y de los pedagogos científicos. En la pedagogía existen dos tipos de la misma, la pedagogía descriptiva y la pedagogía normativa. En la pedagogía descriptiva encontramos normas, leyes y principios que tienen una rama tecnológica y una rama filosófica. Esta es teórica y se apoya en la tecnología. Y la pedagogía normativa, que son hechos y problemas educativos, y es empírica y se apoya en la historia. En la pedagogía también vamos a hablar de la ciencia de la educación, que tiene componentes esenciales. Ellos son el explicativo, el normativo y el utópico. El explicativo se encarga de explicar y describir a su objeto de estudio, que es la educación. Y los modelos que usa son los modelos conceptuales. El normativo se encarga de establecer e idear normas y leyes que van a regular el hecho de educación. Y se encarga de idear normas, principios y leyes. Y el utópico se encarga de guiar a un ideal para mejorar la educación y busca innovar y expandir sus límites. Vamos a hablar de la pedagogía como ciencia. Su objeto de estudio es la educación y sus métodos son empíricos y racionales. En el campo de la pedagogía científica nos encontramos frente a algo heterogéneo y muchas veces dispersos. ¿Cuáles son sus causas? Sus causas son la complejidad de su objeto de estudio, que es la educación, y porque la pedagogía creció al amparo de otras ciencias. Cumplen con una función, que estas son dos, que son completamente diferentes pero se complementan. Que una sería reproducir y compartir y preservar los contenidos culturales, y la otra es cumplir la función de actualizar dichos cambios. La educación tiene una carga de valores que la pedagogía no posee. La que se va a encargar de hablar de eso va a ser la educación crítica, que se encarga de la liberación de obstáculos epistemológicos y del razonamiento crítico de la práctica de la educación. La ciencia crítica de la educación cumple. ¿Con qué cumple? Con la función de mostrar la diferencia entre la teoría y la práctica. En la actividad teórica se establece la teoría sobre la educación y son los científicos, profesionales, pedagogos y teóricos los encargados de ellos. Y en la actividad práctica, desde la práctica docente, son ellos los encargados de ampliar las teorías en su accionar diario en las aulas. La educación es la acción de educar. ¿A quién? A los docentes. Y la educación cumple sus diferentes funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Son transmitir, innovar y renovar los contenidos culturales. La otra es dotar al sujeto de razonamiento crítico, este es un punto de vista clásico, y su objetivo es dotar al sujeto de poder razonar y brindarle autocrítica a su realidad social. Y por último, tenemos a la función de dotar al sujeto de herramientas adaptativas. Este es un punto de vista utilitario y su objetivo es, mediante la educación, que se le permita al sujeto adaptarse al medio.